Hola, soy de la Ciudad de México. Mi abuelo murió hace poco más de 2 años y hace unas semanas me tocó ir a su casa en un pueblo pequeño cerca de Zamora, Michoacán. La idea era revisar papeles, tirar lo que ya no servía y ver si se podía vender la propiedad. Fui solo porque soy el único de la familia que no trabaja en esos días. La casa es antigua, de adobe, con un patio grande en medio y varias habitaciones alrededor. Mi abuelo vivía solo los últimos años. Era un señor muy callado y terco. Nunca quiso venirse a la ciudad. Llegué un jueves por la tarde. Todo olía a cerrado, a tierra húmeda y a ese olor característico de las casas viejas de rancho. Prendí las luces y empecé a revisar. Lo primero que noté fue que el reloj de pared de la sala estaba parado exactamente en las 3:17. Lo moví un poco y empezó a funcionar otra vez, pero el tic-tac se escuchaba muy fuerte en el silencio de la casa. Esa primera noche, dormí en la que era mi habitación de cuando era niño. Todo normal al principio. Me desperté como a las 3:30 porque escuché un ruido en el pasillo, como si alguien caminara descalzo sobre las baldosas. Pasos lentos, arrastrados. Me quedé quieto escuchando. Los pasos llegaron hasta mi puerta, se detuvieron como 10 segundos y luego siguieron hacia la cocina. Pensé que podía ser un perro o un gato que se había metido por algún hueco. Me levanté con la linterna del celular. La casa estaba en completo silencio. Entré a la cocina y vi que una de las hornillas de la estufa de gas estaba prendida en bajo, con una olla pequeña de agua. Yo no la había usado. Apagué la hornilla y me regresé a la cama. Me costó volver a dormirme. La segunda noche fue cuando empezó a sentirse más raro. Estaba profundamente dormido cuando escuché la voz de mi abuelo. No fue un sueño. Sonaba exactamente como él. Ronca, baja, con ese acento del rancho. Venía del patio. Ándale, mijo, ayúdame con la leña que ya se hace tarde. Era la misma frase que me decía cuando yo tenía 8 o 9 años y me llevaba a cortar leña. Me senté en la cama de golpe. El corazón me latía fuerte. Salí al patio con el celular. Había luna y se veía todo más o menos claro. No había nadie. La pila de leña estaba intacta. Solo se escuchaba el viento entre los árboles de eucalipto que están detrás de la casa. Regresé adentro y cerré la puerta con llave. Me acosté otra vez y como a los 20 minutos volví a escuchar la voz, pero ahora parecía venir de la sala. Órale pues, no seas flojo. Esta vez no salí. Me quedé en la cama con las cobijas hasta la cabeza. A las 3:17 en punto, el reloj de la sala dio varias campanadas, aunque claramente no eran las 3 ni las 12. Conté 12 golpes lentos. Al día siguiente, mientras revisaba las cosas de mi abuelo, encontré una caja de zapatos debajo de su cama. Adentro había varias fotos mías de cuando era niño. En casi todas aparecía yo solo, pero en algunas se veía como una sombra o una figura borrosa parada atrás de mí. No era muy clara, podía ser un defecto de la foto o luz. En una que estaba en el patio, la figura parecía más alta que mi abuelo. Llamé a mi tía, la hermana de mi papá, y le conté lo de la voz. Se quedó callada un buen rato, y luego me dijo, tu abuelo nunca te lo platicó, pero desde que murió mi abuelo, tu bisabuelo, empezó a comportarse raro. Decía que escuchaba que lo llamaban de noche. Una vez lo encontramos en el patio a las 3 de la mañana hablando solo, como contestándole a alguien. Decía, ya voy, ya voy. Después de eso, le dio miedo dormir solo, y empezó a dejar la luz prendida toda la noche. Esa última noche decidí no quedarme adentro. Dormí en mi camioneta estacionada en el patio. Apagué todo y traté de descansar. Como a las 3:20 de la mañana, me despertó el ruido de la puerta principal abriéndose. Yo la había cerrado con llave. Me incorporé y vi que la luz de la habitación donde yo había dormido las noches anteriores estaba encendida. Desde la ventana se veía la silueta de una persona parada ahí, mirando hacia afuera. No se movía. No era mi abuelo. Era más alto y delgado. Me quedé congelado unos segundos. Luego encendí la camioneta y me salí de ahí sin apagar la luz ni cerrar nada. Manejé hasta Zamora y me quedé en un hotel.
Al día siguiente regresé con un vecino del pueblo para recoger mis cosas. La luz de la habitación estaba apagada y la puerta principal cerrada con llave, como yo la había dejado. El vecino me dijo que esa casa siempre ha tenido fama, pero no quiso explicarme más. Ya estoy de regreso en CDMX. Anoche, en mi departamento, me desperté a las 3:17 porque escuché un tic-tac muy fuerte, como el reloj de la casa de mi abuelo. Pero aquí no tengo ningún reloj de péndulo. No sé si todo esto tiene una explicación lógica, cansancio, sugestión, ruidos de una casa vieja, etc., o si realmente pasó algo raro. Solo sé que no pienso volver solo a esa casa nunca más.